Bueno, listo. Vamos a ver este último tema que es el diagrama de Gantt. El diagrama de Gantt no entra en ninguna parte específicamente de la empresa porque es más de planificación, ¿sí? El diagrama de Gantt se utiliza para planificar proyectos a lo largo del tiempo. Bueno, acá debe haber alguna definición. A ver, lo puse. Objetivo, planificar proyectos. Bueno, genial. Bueno, Gantt, contemporáneo de Ford, son los que desarrollaron todos los métodos del trabajo eh, inherentes a o consecuentes de la revolución industrial, los primeros procesos de fabricación, de análisis, de trabajo de las personas, de los rendimientos, la productividad, etcétera, ¿no? Entonces, son los que desarrollaron las bases de lo que hoy son los procesos industriales. Lógicamente, en otras épocas, con otras limitaciones, pero bueno, fueron los que de alguna manera sentaron las bases. Y particularmente el diagrama de Gantt se sigue utilizando tal cual fue diseñado por este sujeto. Eh, y ustedes lo van a ver en cualquier obra de construcción, en cualquier obra civil, van a ver un diagrama de Gantt, porque es imprescindible. Es tan imprescindible como una masa o como una pala. Eh, pero también lo van a ver en cualquier proyecto de lanzamiento de un producto o de lanzamiento de una empresa nueva, bueno, una nueva línea de productos, una ampliación de fábrica, cualquier proyecto relativamente de cierta envergadura y con cierto plazo de ejecución mediano o largo y con la interacción de muchas personas requiere un diagrama de Gantt para su organización, ¿sí? Básicamente se compone de tres elementos: las tareas o tasks en inglés, que son las actividades, básicamente sería el equivalente a las operaciones en el diagrama de proceso. Son las acciones, ¿no? Lo que se realiza. Las tareas tienen un inicio y un fin, por ende tienen una duración. Los hitos son eventos instantáneos, es decir, no tienen duración. Y las relaciones, que son las flechitas, o las líneas, que describen interdependencia entre las tareas e hitos, etc. Estos son los símbolos básicos con los que se realiza cualquier diagrama de Gantt. Probablemente ustedes ya hayan visto alguna vez un diagrama de Gantt en su vida, o lo hayan hecho sin saber que era un diagrama de Gantt. Acá lo vamos a ordenar un poco nada más. No tiene ninguna ciencia ni ninguna dificultad, solo hay que entender tres o cuatro pavaditas y listo, ¿sí? Pero bueno, los componentes principales, los elementos principales de un diagrama de Gantt son estos tres, ¿sí? Entonces, el diagrama se basa en una línea del tiempo, en donde están descritas todas las tareas, los hitos, etcétera, y se van graficando las tareas con su respectiva duración, las relaciones entre las tareas, que pueden ser eh, restrictivas o no, estas relaciones, ¿bien? Cuando son restrictivas quiere decir que hay un comienzo y un fin y un comienzo marcado temporalmente o según el avance, y hay otras que no son restrictivas, es decir, que si bien una cosa viene después de la otra, son independientes o de alguna manera no tienen relación una con otra, no deberían graficarse flechas en algunos casos, la gente que lo hace, porque no sabe. Y los hitos, que si ustedes ven que esto tiene una duración, fíjense, esta es la línea del tiempo, ¿no? Hacia allá el tiempo avanza, el futuro. La duración de esto está marcada por la diferencia entre la fecha de inicio y la fecha de finalización, ¿no? Estas son fechas, entonces todo este plazo de tiempo es la duración. En cambio, el hito
es como un punto, es como, no tiene una duración, ni un inicio ni un fin, simplemente es un sucede. ¿Está bien? Entonces, básicamente el diagrama se construye de esta forma. Hay tareas que son dependientes, correlativas, consecutivas, interdependientes. Ahora lo vamos a explicar, ahora voy a explicar. Hay tareas que son independientes, por ejemplo, una tarea que estuviera por acá abajo no tiene nada que ver con esta, y continúa de forma paralela al relato de los sucesos. Por ende, no tiene una flechita que la relacione con esta otra tarea. Si hubiera una tarea acá, como vamos a ver, es una tarea independiente, paralela, algo que se puede realizar en paralelo, sin ninguna significancia o importancia de lo que está sucediendo acá. Y el hito, que es un hito, es un suceso puntual. Por ejemplo, todos los diagramas de Gantt tienen al menos un hito, que es fin del proyecto. El fin del proyecto, exacto, para comenzar la tarea 2, es necesario que haya finalizado la tarea 1. Para comenzar la tarea 3, es necesario que la tarea 2 se haya completado en un 50%. ¿Sí? Para que suceda este hito, es necesario que se haya completado la tarea 3. ¿Sí? Y este hito podría ser el fin del proyecto. ¿Sí? Si hubiera otra flecha acá, también sería necesario que se complete la tarea 2 y 3. Porque esta tarea 2 puede después extenderse, prorrogarse. Todos los diagramas de Gantt tienen al menos un hito. Así que anótenselo. Fin del proyecto es un hito. Es algo que no tiene una duración, simplemente fin del proyecto. Es como romper la botella de champán en el barco, ¿no? Cuando se hace la inauguración del barco, ¿cómo es que se llama? ¿Cómo es que se llama cuando rompen la botella de champán? Ahora no sé cómo se llama. No es bautismo del barco, ¿no? Creo que se llama bautismo. Bueno, este, claro, por ejemplo, etapas de una vacuna. Las etapas no pueden ser paralelas. Creo que, no entiendo mucho de esto, pero este, eh, eh, ensayo de la vacuna, prototipo de la vacuna, prueba en animales, después prueba en humanos, y después hito, fin de la vacuna, y después empezaría otro proyecto que sería producción en serie, ¿no? Un hito podría ser aprobación de cada una de las etapas. Aprobación. Es un hito, se aprobó la etapa 2. No tiene duración, es simplemente está finalizada, comienza la 3. ¿Está bien? No soy un experto ni conozco mucho sobre las etapas o el desarrollo de vacunas, perdón, pero sí sé, por supuesto, que deben tener un diagrama de Gantt, seguro. Bien, entonces, vamos a ver un ejemplo. Acá uno que baja a internet, ¿no? Lógicamente. Las tareas pueden tener porcentaje de avance. Esto se hace con software generalmente, ¿no? En donde uno ven estas relaciones de final-final. Cuando termina esta, tiene que terminar esta. Final-inicio. Bien, hay distintos tipos de relaciones. Inicio-inicio, estas se inician juntas. ¿Sí? Bueno, entonces, sin embargo, esta azul, rubro 2, y esta de celeste son independientes, son paralelas, independientes, no tienen nada que ver una con la otra. Entonces, y acá está el eje de tiempo, ¿no? En semanas. La escala puede variar, días, semanas, meses, años, ¿sí? Esto se puede, digamos, ir manejando. A ver, el software indicado para esto, el mejor o el más reconocido, es el Microsoft Project. Sí, Marina, claro. ¿Cómo no va a entrar? Pero si no, ¿para qué lo explico? Si no entra en este parcial, no entra. Está, queda fuera. Solo para martirizarlo. El Microsoft Project es, si ustedes
en alguna entrevista laboral probablemente le hayan preguntado si manejan el project, porque para algunos laburos es fundamental. Pasa que es de Microsoft y es pago, supuestamente. Sí, es pago, bueno. Que se consiga irregularmente es otra cosa. Bueno, el Open Project, el Gantt Project son eh, otros software también de código abierto, quiere decir libres, ¿no? El Gantt Project particularmente es compatible, muy compatible con el de Microsoft, y aparte resuelve el PERT, que es algo así como el camino crítico, después lo vamos a ver. Bueno, es más complejo, pero bueno, no importa. Usos de esto, bueno, ya dijimos, construcción, porque ¿qué pasa? En una obra de construcción, cada etapa probablemente la desarrolle o la ejecute un contratista distinto, ¿sí? Cimientos, revestimientos, terminaciones, plomería, gas. Hay muchas etapas distintas de un proyecto de electricidad que se desarrolla por distintos contratistas. Cada uno tiene que saber en qué etapa tiene que entrar. ¿Ok? Entonces, el Gantt ayuda primero a organizarlos a todos y que cada uno sepa. Como el Gantt no es algo que se hace y se deja tirado, sino que se actualiza, como vieron en el gráfico anterior, en base a los porcentajes de avance, las tareas lógicamente pueden atrasarse y entonces los software lo que permiten es hacer el cálculo de cómo se atrasa todo en el proyecto, cómo se acomoda todo, ¿sí? En base a todas esas restricciones. Porque si no, habría que hacerlo a mano toda la semana, volver a dibujarlo, ¿no? Sobre todo en Argentina, que no se cumple nada y se atrasa todo. Así que en la construcción es fundamental porque cada etapa la hace un contratista distinto muchas veces. Entonces cada uno tiene que saber cuándo tiene que entrar. Los programas permiten agregar información a las tareas como costo, contratista, datos de contratista, porcentaje de avance, bueno, un montón de cosas. ¿Sí? En una empresa nueva, ya dijimos, construcción, habilitación, equipamiento, una línea nueva de producto, en un proyecto comercial, industrial, el reporte para accionistas sobre lo que se planifica hacer. Bueno, hay muchos usos del diagrama de Gantt. Uno podría hacer un diagrama de Gantt de ustedes de sus estudios, ¿no? De cómo planifican terminar la carrera, etcétera. Bueno, eso sería un diagrama de Gantt también. Se puede utilizar para muchas otras cosas, ¿no? Estas son las más usuales, las que puse yo. Las más comunes, pero podría utilizarse para muchas cosas más. ¿Sí? Bien. Bueno, cuando uno hace un viaje, hago un viaje, voy a un lugar, voy a otro, ando recorriendo, si hace un diagrama de Gantt queda más visible, ¿no? Dónde va. Lo que pasa es que en un viaje, como una cosa siempre viene después de la otra, bueno, es lógico que todo va a ser correlativo, por eso no hace falta. Cuando son cosas que siempre cuando termina uno, empieza la otra, termina uno, empieza la otra, entonces como es correlativo, uno ni hace el Gantt, porque ya directamente lo escribe en un calendario. Pero cuando hay cosas que son paralelas o que una empieza cuando la otra empieza o una empieza cuando la otra va por la mitad o cuando hay distinta gente que se encarga de cada cosa, bueno, ahí es fundamental, porque si no, la organización de todo esto es muy compleja, ¿sí? Acá hay un diagrama de Gantt de algo, a ver, bueno, algo educativo. Bien, lo que quise graficar, esto lo bajé de internet también, que se puede hacer hasta con el Excel pintando los cuadraditos, ¿no? No es muy, a ver, se puede hacer, sí, acá está hecho, esto es un diagrama de Gantt. Por supuesto que no está dando ningún tipo de información, acá no se sabe esto, tiene que empezar cuando termina esto o lo puedo hacer antes. Como no hay una flecha, no sabemos, entonces esto más que nada, más que un diagrama de Gantt es un calendario, ¿sí? En donde no hay nada muy claro. El diagrama de Gantt tiene información sobre estas cuestiones. Por ejemplo, y ahora esto se terminó, ¿cuál es el avance? Yo no puedo pintar medio cuadradito en el Excel. Entonces, bueno, estos diagramas de Gantt rudimentarios
si bien por su diseño, en este caso, parece un diagrama de Gantt, bueno, eh, deja bastante que desear. Este es lo mismo, solo que es un poco más lindo, pero tampoco dice, este sí, tiene, pareciera ser que tiene indicado el avance de cada tarea, pero no se sabe cuál es la relación bien finalizada restante. Este es el avance. Pero no se sabe si las tareas son correlativas, no hay ninguna relación entre una y otra. Así que estos son, le voy a cambiar el título después, son malos ejemplos. ¿Sí? Estos son malos ejemplos de un diagrama de Gantt. Esto ya sí, esto ya está hecho con un software. Entonces, uno puede ver acá todas las tareas. Bueno, justamente es una obra civil. Cómo se relacionan, cuándo una empieza, la otra termina y qué restricciones se deben cumplir en base a estas relaciones. Bien, entonces ya esto es algo un poco más serio y profesional, ¿sí? ¿Ok? Estas negras en realidad están englobando a todo esto de abajo, ¿sí? No se asusten. Estructura, hormigón armado, en realidad esta negra, hormigón armado son todas estas etapas que van a ir comenzando cada una en estas fechas y si bien estaría bueno que esté más en forma de cascada, pareciera, acá el arriba y abajo no importa, ¿sí? Lo que importa es la fecha. Así que, bien. Bueno, acá hay un ejemplo de Gantt que lo podemos dejar para mañana. Bueno, ¿se entiende el diagrama de Gantt? Yo, lo que les voy a pedir con respecto a esto es lo siguiente. Y escúchenme, porque me parece que acá no sé si hay alguna duda, no creo que esto sea muy complejo de hacer. Ahora, sí, seguramente para el parcial, el ítem de diagrama de Gantt lo puedan dibujar a mano y mandar una foto, ¿no? Entonces, lo que les voy a pedir es lo siguiente. Fíjense, esta tarea, ¿cuánto dura esta tarea roja de acá? Estructura de hormigón armado. 6 días, lo dice acá, ¿no? Y esta tarea de pilar circular de hormigón, ¿cuánto dura? Un día. Ustedes ven que, y esta tarea de pilar de sección rectangular, ¿cuánto dura? 5 días. Perfecto. Ustedes ven que el largo de esta barra no es 5 veces el largo de esta azul, ¿no? Todos lo ven, es notoriamente, esto debería ser mucho más largo. Si esto es 1 y esto es 5, entonces o esta debería ser más corta o esta debería ser más larga. Bueno, eso es lo único que les pido. No que sea exacto, no quiero que lo hagan en hoja cuadriculada, pero si algo que dura una semana tiene el mismo largo que algo que dura un mes, les pongo mal, ¿sí? O sea, no quiero que lo hagan a escala, pero tampoco que todo tenga, las tareas tengan el mismo largo. Quiero que sea algo más o menos que pase desapercibido, no como es este caso que a la vista salta que está mal, ¿sí? Entonces, les pido por favor eso. En realidad no está mal esto, porque esto está hecho con un software. Yo les cuento. Está mal a los efectos de lo que yo les quiero decir. Pero acá, lo gris es fin de semana y este Gantt está seteado para no trabajar los fines de semana, ¿sí? Entonces, espérame, ahora te contesto. Déjame dejar en claro este punto. Este Gantt está seteado en el software, en el project, por ejemplo, en la mayoría de los software, uno puede setear si trabaja los fines de semana o no. Entonces, en este caso está seteado como que no, y entonces la barra la alargan hasta el lunes, ¿sí? Con lo cual esto de duración de un día en realidad es como si comenzara el viernes a última hora y terminara el lunes a última hora. Por eso está tan extendida esta barra y esta un poco también. Si uno sacara esto gris tendría una relación 5 a 1, ¿sí? Pero no importa, lo quiero usar de mal ejemplo
para que ustedes vean. Por ejemplo, esta dura 3 días, la de losa de hormigón está acá, y esta también dura 3 días. ¿Ven que tienen el mismo largo? ¿Ok? Bueno, eso es lo que pretendo. No que sea milimétrico, en esta dura 5, todas estas duran 5, todas estas tienen el mismo largo. Esta dura 8 y es un poco más larga. No voy a medirlo, pero por favor, que no se note. Porque cuando le digo que no se note es eso que les dije. Hay muchos que me dibujan algo que dura una semana, el mismo largo que algo que dura un mes o 2 semanas. Y no, eso está mal. ¿Ok? Entonces, la idea del Gantt es, ahora te contesto la pregunta, es, uno agarra, pone el eje de tiempo, tiene que elegir una escala de modo que entre todo el proyecto en ese tiempo. Es decir, que si yo más o menos miro, esto dura 2 semanas, esto dura 4, esto otro dura 6, entonces 2 más 4 más 6 son 12 semanas. Y 12 semanas son, ¿cuántos meses? 3. Muy bien. Entonces, tienen que hacer la hoja más o menos para que alcance 3 meses. ¿Sí? Y ahí dividen por semanas, etcétera. Luego de hacer eso para que no se queden, porque después se quedan sin lugar y empiezan a escribir de costado, todo queda desprolijo. Entonces planifiquen la hoja para la duración de todo el proyecto. Después relatan en orden de ocurrencia, en orden de aparición, en orden cronológico, cuál viene primero, cuál viene segundo, todas las tareas acá, y después van poniendo más o menos el largo. Si una tiene que terminar después de la otra, le ponen una flechita, si no, no. ¿Está bien? Algo más o menos así. Es todo lo que pretendo. No, no, sin porcentaje. No, no olvídate, porque aparte el porcentaje es una vez que inició el proyecto, los porcentajes de avance es, suponete que la tarea de 2 semanas que se había planificado comienza esta semana, la semana que viene, ¿va al 50%? Bueno, le pongo, en el programa ya le ponen ustedes 50%. Ahora, si se atrasó y va a un 25%, le ponen 25%. Y el programa automáticamente corre todo, la alarga. Le pone 2 semanas y media, porque tendría que ir 50, va a 25, entonces se va a atrasar media semana. ¿Me explico? Eso lo hace el programa, pero una vez que comenzó el proyecto. No, no, ustedes tienen que hacer un proyecto, decir, yo haría esto, entonces esto va a demorar 2 semanas, una rayita de 2 semanas. Esto otro tiene que empezar después y va a demorar 4 semanas, bueno, una rayita más o menos el doble que la anterior, ¿sí? No, los días de holgura es si hay alguna demora, lo que sería en el diagrama del proceso de demora. Y en este caso, particularmente, los grises son los fines de semana que no se trabajan, pero eso no lo van a hacer ustedes en papel, olvídense de eso, ¿sí? No, no, esto lo hace el software. El software le dice, ¿se trabajan los fines de semana? No, pum. Entonces, todo corre para el lunes. Eh, ahí en esas barras no se superponen. No entiendo tu pregunta, Kevin. ¿Cuál? ¿En cuáles? ¿La del ejemplo que di yo antes o este? Vamos a ver. ¿En este? Claro, si son estas tareas, mira, estas 4 tareas inician, en realidad estas negras no son tareas, ¿sí? Son, esta negra es la misma que la roja, acá está hecho con grupos, agrupados. Esta negra es igual que estas 2 azules, que son, engloban, cimentaciones son todo esto es cimentación. Bueno, eh, no, claro, por ejemplo, si ustedes van a construir una mesa, como la que vimos nosotros en los primeros ejemplos de diagrama de proceso y todo eso, la mesa esa que llevaba madera
y llevaba caño. Pero ustedes planifican construir una sola. Entonces dicen, bueno, si uno se va a encargar, si Marina se va a encargar de la madera y Kevin de las patas de hierro, supongamos, por decir, bueno, Marina mientras hace las cosas de la madera, Kevin va haciendo las patas y van haciendo en paralelo. Bien, entonces van como estas dos azules, en paralelo. Ahora, sin ninguna vinculación, hasta que se ensamblan, y ahí sí viene el ensamblado después de que terminan estas dos. Una vez que terminan Marina de hacer la tabla y Kevin de hacer las patas, al final de las dos viene el ensamble, que lo harán juntos, o no sé, no importa quién lo hace, pero sí o sí tienen que haber terminado estas dos. Si una de estas dos se atrasa el ensamble. ¿Ok? Ahora, lo que me preguntaban del pilar rectangular y el pilar circular, bueno, yo no sé esta obra a qué pilares se refiere, pero pueden ser dos pilares distintos, uno que está en un lugar, otro que está que no, entonces se pueden hacer en paralelo, no sé, y sobre esos dos apoya lo que viene, esta losa maciza, ¿ok? Así que, evidentemente, estos son dos pilares diferentes. Ahora, si fuera que un pilar va encima del otro, y bueno, primero que habría que hacer uno y después el otro. Pero este diagrama da a entender que son dos pilares distintos sobre los cuales se apoya una losa. Así que la losa viene después, lógicamente, para apoyar sobre los pilares. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, ¿alguna consulta más del diagrama de Gantt? Esto, chicos, búsquenlo en internet. Hay bastante información acá que la verdad que de esto sí que van a encontrar un montón. No es nada complejo, solo las pautas que yo les di, recuerden. Uno, primero poner la línea de tiempo para que me alcance para todo el proyecto, más o menos con los tiempos que dice el enunciado, ¿sí? Dos, enumerar las tareas, las actividades, más o menos en el orden de ocurrencia para que no quede así, que el diagrama sube y baja. Si uno las ordena en orden de ocurrencia, entonces el diagrama le va a quedar más hacia abajo, triangular. Tres, que las cosas que tienen relación una con otra, restricción, tengan una flecha y las que son paralelas no. Bien, como vimos el ejemplo recién de la mesa, en donde las patas y la madera no tienen relación hasta que se unen y se ensamblan, ¿sí? Para lo cual tienen que estar las dos terminadas. Si están las dos terminadas, por ejemplo, fueran estas dos azules, y una se atrasa, entonces se atrasa, se corre todo el ensamble, se va corriendo, el programa lo va corriendo hasta que se termine las dos. Tienen que estar las dos terminadas para que empiece el ensamble, ¿sí? Y por último, el largo de las tareas, ¿sí? El largo de las tareas que sea más o menos, repito, coherente. Si algo dura el doble, que más o menos tenga el doble de largo la barra de tarea. Si algo dura el cuádruple, que más o menos, a ojo no se note muy groseramente, ¿sí? Pero que no sean todos iguales. Y último, que todos los proyectos, como no es este caso, a menos que falte un pedazo, tienen al menos un hito que es el fin del proyecto. ¿Sí? Por ejemplo, en una obra de construcción sería entrega a los propietarios o habilitación de un comercio o lanzamiento de un producto, si fuera una nueva línea de producto, el lanzamiento. Todos los proyectos tienen un hito, al menos uno, que sería el fin del proyecto. Pero puede haber, sí, tranquilo, gracias. Puede haber proyectos intermedios, como por ejemplo, aprobación de los planos, y ahí empiezo a construir, o aprobación de la habilitación, ¿bien? Entonces, puede haber hitos intermedios. Hitos son eventos puntuales que no tienen una duración de tiempo, ¿sí? Bueno, ¿alguna consulta? Porque si no hay consulta...